preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo.
Buenas tardes, hermanos, a un nuevo martes. Me gustaría comenzar compartiendo la palabra en Lucas 24 y leeremos un par de versículos. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Estaban aún desconcertadas ante el caso, cuando se le presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra llena de miedo, le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Ellas recordaron, en efecto, las palabras de Jesús y regresando al sepulcro, llevaron la noticia a los 11 y a todos los demás. Así pues, fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las otras que estaban con ella, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no las creyeron. Solo dos puntos que pueden analizar de este pasaje. Me gusta mucho los ángeles que les dicen a las mujeres. Y la pregunta que me gustaría hacérsela a usted que está escuchando: ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? No está aquí, Él ha resucitado. ¿Dónde estás buscando? Y la segunda es: mas los discípulos pensaron que era una locura y no les creyeron. Estamos hablando no de gente que no conocía a Jesús, estamos hablando de los 11 apóstoles, los 11 amigos de Jesús, los 11 que compartieron la Santa Cena, los 11 que estuvieron 3 años con Jesús, que no creyeron. Usted no sé cuánto tiempo lleva en la iglesia, no sé cuánto tiempo lleva, pero la pregunta es: ¿cree en Jesús? ¿Aún cree? Nos gustaría comenzar esta reunión con una oración, la cual va a estar dirigida por nuestro hermano Juan Rudolf. Luego tenemos un saludo de nuestro hermano Wilson de Ecuador, especialmente Ecuador para nosotros, y una reflexión bíblica con nuestra hermana Yumi de Cuba. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Amado Dios del cielo, te doy las gracias por este maravilloso día que tú nos has dado, Señor. Por cada uno de mis hermanos, Dios, que tú has cuidado, has protegido, Señor, en estos tiempos complicados y difíciles, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros siempre, Dios. Agradecerte, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Te pido, amado Dios, para esta noche, Señor, esta preciosa reunión del cuerpo de varones, que el Espíritu Santo, Dios mío, tome dominio, Señor, de esta reunión, de esta, Señor, de estas alabanzas, Dios, de estos testimonios, Señor, que tú tienes preparado, Dios, para aquellos que van a escuchar tu mensaje, Señor, tus alabanzas y tus testimonios que son verdaderos, Señor, en las obras que tú haces y las que estás haciendo en estos tiempos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has cuidado de cada uno del cuerpo de varones, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios. Y eso para nosotros tiene mucha importancia, Señor, porque, como dice tu palabra, que sin ti nosotros no somos nada, Señor. Y en realidad, Dios, dependemos de ti, Señor, y queremos que tú siempre vayas con nosotros, Dios.
porque si tú no vas con nosotros, Dios, es mejor quedarnos en el lugar donde estamos, Dios. Pero si tú vas con nosotros, Señor, sabemos que estamos seguros en tus manos, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por nuestras familias, Señor, por nuestros hijos, porque tú has cuidado de ellos, Señor. Por cada varón, Señor, representado en la reunión de su familia, Señor. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Dios, protégelo, Señor. Si ellos tienen que ir a algún lugar, Señor, que tú vayas con ellos, Señor. Gracias, amado Dios, porque hasta ahora, Señor, tú has sido fiel y seguirás siendo fiel eternamente, Dios. Gracias porque tú nos has cuidado a cada uno, Señor, y creemos que esta reunión sea de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para que a todo aquel que escuche, Señor, esta reunión, estos mensajes, estas alabanzas, esos testimonios, Señor, porque en estos tiempos difíciles, Señor, muchos no van a creer por el testimonio de algunos hermanos, Señor. Pero gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, y Él sabe lo que debemos hacer, Señor, porque Él nos guía a toda verdad. Él nos guía, Señor, en todo momento, Dios. Te agradezco, Señor, y quédate ahí, Señor. Quédate en este momento en la reunión para compartir lo maravilloso y bueno que eres tú, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios lo bendiga. Espero que la gracia y la misericordia de Dios sea acompañándole a cada uno de vosotros. Quiero enviar un saludo especial para mi congregación en Chile, Centro Protestante, a todo el cuerpo de pastores, al pastor Samuel Jensen, al pastor Orlando Dubós, a su esposa, a toda su directiva. Que Dios los bendiga y los acompañe. Que Dios sea prosperando todo lo que emprendan. Que ese mismo amor que sentí yo ahí puedan sentir muchos hermanos inmigrantes. Los llevo en el alma, los llevo en mi corazón, mis amados hermanos. Y que Dios sea aumentando más esas almas con ese ánimo, con ese deseo de congregarse cuando las puertas de las iglesias se abran nuevamente. Me siento agradecido por todo lo que ustedes han hecho por nosotros como esposos, como miembros de la iglesia. Un saludo también especial para los varones, para cada uno de vosotros, hermanos, que estuvisteis ahí con nosotros, ayudándonos, consolándonos, y nos sentimos agradecidos por todo eso. Por los hermanos que están pasando tribulación en este momento, quisiera orar por todos ellos, que se sientan fortalecidos desde el cielo. Amado Dios, Santo Señor, usted que mira desde los cielos la calamidad del hombre, la necesidad en este momento, quiero alzar mi voz ante su presencia, Señor amado. Doblo mis rodillas, inclino mi cabeza delante de su presencia, Señor, y mi espíritu se eleva hacia su misma presencia, llevando el dolor hasta su presencia de los hermanos que están sufriendo, miembros de esta congregación. Bendito Dios, tome control de su cuerpo, de su alma, y haga de ellos una persona, Señor amada, aliviada de todos sus males. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. El Señor les bendiga, hermanos varones del Centro Protestante. Agradezco la oportunidad de saludarles y aprovecho el momento para agradecer al Señor por habernos cuidado, nosotros, sino como familia, como iglesia, este tiempo. Y quisiera llevarles una reflexión conforme a la palabra que está en Éxodos 12:16. Y dice la palabra: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella.
y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y hay dos puntos principales que quería reflexionar o compartir con ustedes. Hace unos días atrás yo estaba en oración con mi esposo y el Señor ponía en mi corazón el orar como hicieron en su momento Aarón y Hur, como sostén de las manos de Moisés en ese momento. El Señor ponía en mi corazón porque ciertamente hay mucha necesidad de diferentes tipos en su iglesia, en el mundo en general, y por ciertas situaciones que estábamos orando, el Señor ponía en mí esta palabra que nos ayudara a sostener las manos de esas personas por las que estábamos orando, para que pudieran estar firmes en este tiempo que pudieran estar pasando. Yo les invito a que sientan esa necesidad de ser el sostén de aquellas amistades, hermanos de la iglesia, familia, hacer el sostén de las manos de esas personas en la necesidad que puedan estar pasando. Yo no sé qué cosa en particular usted puede estarle pidiendo al Señor. Solo sé que el Señor es fiel y justo y no puede negarse a sí mismo. Como les decía, había otra parte que fue importante para mí en esta porción de la palabra, y es cuando Moisés, después que Josué y el pueblo de Dios recibe la victoria y deshace a Amalec, Moisés edifica un altar y ese altar lo llama Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Significa Jehová es mi estandarte. Jehová es mi victoria, es mi protección. Entonces les invito a tomar para sí esta palabra, a agarrar de las promesas de Dios, porque en realidad el Señor es el que nos da victoria. A veces quizás no en el tiempo que estamos esperando humanamente, o quizás no de la forma en que humanamente queremos, pero ciertamente, como decía antes, el Señor no se niega a sí mismo, y es fiel y es justo y es soberano. Así que les invito a que el Señor les anime en este día, les bendiga y les reconforte con estas promesas. Y añado a esta palabra la que está en Lucas 22:32, que dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que, hermanos, que su fe no desmaye en este tiempo. El Señor les bendiga. Bendiciones, un abrazo. Luego de la participación de nuestros hermanos, ahora pasamos a escuchar una alabanza de nuestro hermano Miguel Ibarra, y luego tenemos un testimonio con el hermano David Cid. Muchas gracias. ¿Cómo están, hermanos? Les quiero contar de que he estado viendo ya por segunda vez, la otra vez fue el 2016, la serie que dan en Televisión Nacional sobre Moisés. Tiene mucho de real y también algunos ingredientes que les ponen los directores. Pero cuando uno ve esa historia, se ve reflejado en el pueblo de Israel como somos nosotros. Nos da de repente temor después de ver muchos milagros, nos viene el temor ante cualquier situación que se nos presente. Y ahí es donde tenemos que recordar todo lo que Dios nos ha dado, lo que ha hecho por nosotros. Así que estos coritos son de aliento para continuar y no desmayar. Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Nos trajo aquí
poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Estoy un poquito disfónico, pero le hacemos empeño. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Gusto de saludarlos nuevamente. Aquí estamos. Bueno, recibí una grata invitación donde me encomendaron, me pidieron que grabara un video para dar mi testimonio personal acerca de cuando conocí a Cristo, cuando salió a Cristo a mi encuentro. Así que, bueno, la verdad mi nombre es David Cid, para los que no me conocen. Yo pertenezco hace aproximadamente 4 años al centro protestante. La verdad que yo crecí en un ambiente cristiano, pero por decirlo así, nunca tuve un encuentro personal con Cristo. De hecho, igual en mi crianza, en la casa de mi abuelo, yo sabía que él era pastor, pero yo regularmente, la verdad que no, a medida que iba creciendo, no asistía a la iglesia. De hecho, él tampoco nunca me impuso el hecho de obligarme a ir a la iglesia. Sí, cuando él salía, por ejemplo, yo era más chico, me acuerdo que yo salía con él a distintos lugares de Chile, allá a Coronel, a Lota, que a veces le tocaba ir a reuniones de iglesia o visitar la iglesia, y yo lo acompañaba, pero no era en forma obligatoria, sino que para mí eran como paseo. Y la verdad que, bueno, fui creciendo en forma, entre comillas, bueno, normal. Sí, mi abuelo me tocó crecer porque mi abuelo, la casa la teníamos allá en la población La Legua, Emergencia, que es uno de los barrios más bravos que existen acá en Santiago. Pero a pesar de vivir ahí en un lugar hostil, a veces muy hostil, el Señor siempre me guardó. Ya cuando empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Renault, esa empresa Renault pasó a manos de una empresa que se llamaba Enderco, y en el año 2000 más o menos yo conocí a Cristo. Ya esto fue a través de un compañero de trabajo que tenía. Yo trabajaba en el área de atención de concesionarios, porque Enderco es una empresa automotriz, y conocí a un compañero de trabajo que se llamaba Juan Barahona, que él trabajaba en la parte de contabilidad, viendo los clientes. Entonces nos saludábamos a diario, y un día yo recibí una invitación de Juan Barahona a una reunión que se hacía en las mismas dependencias de la empresa, y era una reunión cristiana. Eso fue en el año 2000, y cuando conocí a Juan fue la primera vez que yo recibí a Cristo en mi corazón. Fue la primera vez que yo tuve un encuentro personal con Cristo.
Yo en ese entonces también tenía 21 años más o menos, yo estaba casado y mi matrimonio estaba pasando por un periodo difícil. Bueno, de hecho más adelante yo me separé y eso provocó en mí varias situaciones difíciles y por las cuales igual me acerqué más a Cristo. Ya después, una vez después de esa reunión en la empresa, yo empecé a asistir a clases, o sea, a reuniones en realidad en la casa de Juan Barahona, que él vive en Maipú. Así que empecé a asistir a esas reuniones, que obviamente eran reuniones cristianas. Me empecé a congregar, me gustó y ahí empecé a participar más activamente ya con el Señor. Bueno, hacíamos estudios de la palabra, alabanza, eh, también predicar o tocar algún tema, ya sea de distintas órbitas, ya sea económico, del área sexual, el área espiritual, de todo lo que nos enseña lo que es la escritura, porque la escritura es la Biblia es un libro totalmente completo. Sí, también he tenido muchas pruebas, pero sí también el Señor siempre ha estado conmigo, cada día más me convenzo más de eso, que el Señor siempre va a estar con nosotros. Y en el fondo esa ha sido mi vida cristiana hasta el día de hoy. Bueno, el Señor está conmigo. Como les dije, ya llevo 4 años acá en el Centro Protestante. Bueno, de hecho llegué al Centro Protestante a través de la Carolita Aguirre, porque ella se retiró antes que José Luis y yo de Silimi. Y acá estamos, bueno, siempre tomados de la mano del Señor y al respecto de las pruebas que he tenido, bueno, han pasado momentos muy difíciles en mi vida, pero siempre el Señor ha estado conmigo y ahora último, lo más difícil, bueno, fue el tema de en junio quedar sin trabajo por el hecho de que la empresa donde estaba se terminó. Y desde junio del año pasado, bueno, me mantuve un tiempo con el finiquito, después con el tema de los 10% que llegaron y ya cuando pretendía salir a buscar trabajo, donde la cosa está mejorando más en el mes de noviembre me llegó este tema de la diabetes, que la verdad fue un tema bastante duro. A mí me ingresaron al hospital Sotero del Río prácticamente muy grave. Yo llegué con 800 de azúcar y la doctora le dijo a mi hermana, que fue la que me llevó en realidad, que si hubiesen pasado un par de horas más, probablemente yo ya estaría en presencia del Señor. Hoy día, gracias a Dios, ya estoy en nivel 6, ya tengo la vista totalmente recuperada, todos mis niveles están muy bien y todo eso es gracias a Dios. Me quitaron la insulina rápida, que es la que uno se tiene que inyectar antes de cada comida, me la reemplazaron por pastillas, lo que me tiene muy contento porque eso te da mayor libertad para moverte. Y bueno, la verdad que ese es mi testimonio. Sé que me pidieron que lo hiciera más corto, pero en realidad no se podía hacer como tan corto porque son cositas que había que contar. Y sí, ser muy agradecido a Dios por lo que está haciendo en mi vida y por lo que va a seguir haciendo. Ahora tenemos una alabanza con nuestro hermano José Valdivia y luego dejamos la palabra a nuestro hermano Gonzalo Allende. Esperamos que sea bendecido, escuche lo que Dios tiene para su vida y deseamos que sea bendecido. Adelante, hermano José. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí que dijo ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, en nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar
luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Tu santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, venga Jesús, infeliz pecador, no vayas a ciega llamar. Y ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues Él salvación hallará. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tiniebla ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tiniebla ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Buenas tardes, hermanos. Hoy quisiera compartir con ustedes una palabra que se titula El Sermón del Templo. A diferencia del Sermón de la Montaña o del Monte, esta se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, profeta Jeremías. Y vamos a orar para pedir dirección al Señor antes de compartir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús pedimos y agradecemos primeramente tu presencia en medio nuestro, Señor. Queremos agradecer, Señor, el contacto que podemos tener a través de estos medios, Señor, y que podamos compartir tu palabra, Señor. Haz que esta fluya libremente según tú lo quieras, Señor, y que traiga fruto, Señor, en cada corazón de aquellos que los están escuchando. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, el Sermón del Templo se encuentra en el libro de Jeremías. Se le puso ese título muy conocido, y la base bíblica para lo que estaremos viendo está en Jeremías 7 y el capítulo 26 de Jeremías. Quisiera partir con un versículo conocido también de Mateo 21:13, en que Jesús dice estas palabras. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido o la habéis hecho cueva de ladrones. Esta misma palabra en Jeremías 7:11, que es de donde Jesús menciona, referencia de lo que él estaba citando ahí en el templo, es el que se encuentra en Jeremías 7:11, que dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Cuando leí este pasaje de Mateo, siempre lo asociaba solo al hecho de la molestia de Jesús al ver en qué se había convertido el templo, el lugar llamado a ser lugar de adoración y de oración al Señor, convertido en una suerte de mercado en el que se transaban monedas y mercadería para el sacrificio. Pero también era evidente otros pecados que se hacían manifiestos, y es el que tenía relación con lo que declara en los libros de Éxodo y de Deuteronomio acerca de la ofrenda en fiestas solemnes. Dice la palabra: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Al parecer, ya se había hecho una costumbre comprar la ofrenda para el sacrificio a última hora, entrando al templo, puesto que el comercio era precisamente eso, un comercio establecido, desobedeciendo abiertamente la disposición del Señor que ninguno se presentara delante de Jehová con las manos vacías, en circunstancias que la ofrenda debía ser preparada con antelación en los hogares y no comprada previamente al llegar al templo.
Pero podemos deducir aún más cuando el Señor lo compara con una cueva, aquello que está adentro, decimos, aquello que está escondido en la hendidura de la montaña, lo que no se ve a primera vista, aquello que se hace en lo oculto. Básicamente, la suma de todos estos pecados son la base del sermón del templo. Jeremías pone el contexto en el capítulo 7 y el capítulo 26. Aquí correspondía históricamente a la primera parte del reinado de Joacim, rey, que era hijo del rey Josías. El pueblo se había reunido en el templo en un día de fiesta especial y predica estas duras palabras. Grandes multitudes estaban haciendo sus ofrendas al Señor y los bien ensayados coros cantaban sus himnos litúrgicos como era la costumbre. Sin embargo, había allí algo trágicamente malo. ¿Qué era lo malo que enuncia Jeremías? Primero, la superstición del templo. Jeremías 7:4 dice: la situación era más o menos esta. El canto de los coros era muy melodioso, pero en los oídos del profeta producían un efecto irritante. Ese coro no armonizaba con la palabra del Señor. Decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Cantaban ellos, dando a entender con eso que ellos estaban seguros contra todo mal. Pensaban que los enemigos, antes de posesionarse del templo y la ciudad santa, tendrían primero que derrotar al dueño de ese templo. Por supuesto, al derrotar al dueño era imposible. Basados en esto, inferían equivocadamente que la ciudad estaba libre de todo ataque. Pero ¿cuál era el fundamento para esta convicción o esta doctrina que tenían? Esta había llegado a prevalecer en Judá a causa de un malentendido de las profecías de Isaías. Cuando la ciudad de Jerusalén estaba bajo el ataque de Sennacherib, rey de los asirios, el invasor desafió descaradamente al Dios viviente. Y se lee ahí en Isaías 36:20. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que hayan librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Isaías surge en esta ocasión para anunciar que Dios eliminaría rápidamente al temerario bravucón. Leemos en el 37:29 de Isaías: porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Cuando pasara la crisis, Jerusalén sería establecida para siempre como el trono del Señor. Mira Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas tus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Ahora bien, el pueblo de los días de Jeremías infería lógicamente de este pasaje que la ciudad a la cual el profeta estaba hablando era la Jerusalén de ellos, y que por lo tanto nunca podría caer, ya que para el Señor era muy querida. «¡Cuán errados estáis!», clamaba Jeremías, «cuando clamáis el templo de Jehová. Estáis confiando en palabras de mentira. El templo solo era inviolable si el pueblo se mantenía leal al Señor». En Isaías 33:20 el profeta había estado hablando de la ciudad ideal de Dios, no de la de aquellos días. El lugar donde se celebraban cultos no podría estar seguro hasta que el pueblo perteneciera realmente al Señor. Y en efecto, ese era evidentemente el real estado de Judá. Todos los mandamientos de Dios habían sido quebrantados. Leemos en el 7:9: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Éxodo 20 nos recuerda de estos mandamientos. Sin embargo, el pueblo pensaba que mientras asistieran a los cultos del templo y llevaran sus ofrendas, podrían cometer tales cosas y ser, no obstante, aceptables a Dios. Así el templo estaba convertido en una cueva de ladrones, un lugar donde podrían huir y estar a salvo de la ira de Dios. Este templo, cuyo ritual se había convertido en un sustituto de lo moral, estaba tan sentenciado a la ruina como el santuario de Silo. Solo para recordar, este santuario estaba bajo la dirección del sacerdote Elí, lo leemos en 1 Samuel 1:9, y también era el centro del culto del Dios verdadero. Sin embargo, a los hijos de Elí no les importaba nada
las exigencias morales de la ley de Dios y creyeron que si llevaban el arca de Dios al frente de batalla tendrían asegurada la victoria contra los filisteos. Jeremías empleó esta historia, este recordatorio, este bien conocido hecho de la historia para demostrar que para Dios ningún lugar es tan sagrado que no pueda ser destruido. Cuando los que se congregan allí desafían la ira de Dios. Si los que frecuentan el templo no se arrepienten de sus maldades, sentirán todo el peso del juicio de Dios. Yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra, decía Jeremías 26:9. Escuchando predicar a Jeremías estaban los líderes religiosos de Jerusalén que habían estado diciendo al pueblo que todo marchaba bien entre Israel y el Señor, y que mientras asistieran a los servicios religiosos y ofrecieran sacrificios no tenían nada que temer, que el Señor pronto destruiría a todos sus enemigos y que haría que las naciones se postraran ante ellos, y que lo que Jeremías estaba predicando era pura charlatanería de hereje. ¿No había dicho Salomón acaso: yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre? Primera de Reyes 8:13. ¿No había además profetizado el gran profeta Isaías que Sión nunca caería? 33:20. Por lo tanto, estaban muy convencidos de que Jeremías vivía engañado. En resumen, esto era lo que sucedía en el templo de Jerusalén. Primero habló Jeremías, sus palabras no se originaron en su imaginación. Él había sido enviado por Dios para decir al pueblo que a menos que cambiaran de camino, serían destruidos. 26:12 dice: y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Jeremías estaba consciente que declarar la verdad de Dios le traería consecuencias. 26:14-15 dice: en lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Enseguida los príncipes piadosos se dieron cuenta de que Jeremías había alcanzado una firme posición. El pueblo que había seguido ciegamente a sus líderes no había tenido hasta entonces la oportunidad de escuchar la voz de los otros, y además ahora se daban cuenta de que el profeta no había cometido ningún crimen. Hay un contraste con el profeta Urías que quisiera mencionar. Una nota al pie allá ahí en el episodio del Sermón del Templo resulta muy instructivo. Lo encontramos en el capítulo 26, al final, entre el 20 y el 23. Hubo también, dice, un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él, a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. ¿Cuál es el objeto de esta historia? ¿Por qué se incluye esta historia ahí en el capítulo 26? Es sin duda subrayar la diferencia entre estos dos hombres. Los dos presentan la palabra de que Dios les había dado, pero mientras Jeremías se mantuvo firme, Urías huyó para salvar su vida. Dios había dicho a Jeremías que cuando fue llamado: no temas delante de ellos, para que no te haga quebrantar delante de ellos. Jeremías 1:17. El verdadero profeta no habla y luego huye, sino habla y resiste. Es la resistencia lo que confirma la profecía. Esto demuestra que uno no solo está pronunciando un discurso, sino que está tan seguro que lo que dice proviene de Dios que está dispuesto a sostenerlo a costa de su propia vida. No hay justificación para el profeta que habla y que huye.
Habiendo examinado el contexto en el que el sermón fue pronunciado, fijémonos ahora más bien atentamente en el mensaje mismo, pues sus verdades son tan aplicables a los días de hoy como lo fueron para los días en que fue pronunciado. El propósito del sermón de Jeremías era manifestar que todas las cosas puramente externas que los israelitas creían necesarias para su religión pronto serían destruidas, porque había llegado a ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Sus instituciones se habían interpuesto entre ellos y Dios, y en consecuencia tenían que desaparecer. ¿Cuáles eran estas cosas externas? Primero, el arca tenía que ser destruida. La destrucción del arca se da por realizada en Jeremías 3:16, cuando dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y que crezcáis la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. No solo se perdería, sino que ni aún la necesitarían o recordaría el pueblo. ¿Cómo podría ser esto? El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Desde los días de los viajes en el desierto, el arca había sido el punto de reunión para el culto de Israel. El arca contenía un vaso del maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Lo vemos en Hebreos 9:4. Como alguien ha dicho, el arca era el museo de la historia sobrenatural de Israel. Era tan preciosa a los ojos de Dios que el dios filisteo cayó roto delante de ella, 1 Samuel 5:1, y cualquiera que la tocaba caía muerto, 2 Samuel 6:7. ¿Cómo podría Israel vivir sin el arca? Sin embargo, Jeremías afirmaba que los hebreos no solo perderían en Babilonia el arca, sino que vendría tiempo cuando ni la necesitarían. Junto con el arca desaparecería el templo. Desde los días de Salomón este templo había albergado el arca y era el punto céntrico de la religión de Judá. Después de la caída de Samaria se convirtió en el lugar de reunión para todo Israel. En torno a Sion giraba toda la futura esperanza de Israel. Isaías 2:2 lo declara. Jerusalén era el lugar de la tierra donde habitaba Dios. Solo allí podían hacerse los sacrificios y los sacrificios constituían lo esencial de las demandas del Señor. Estar fuera de Jerusalén equivalía a estar expuestos a la aflicción y a la angustia. El Salmo 137:4-6 describe gráficamente la actitud común en el destierro. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Jerusalén era una ciudad que debía ser amada por sobre todo, dice, por sobre toda la ciudad, y debía ser defendida a cualquier costo contra lo que osaran atacarla. Perderla equivalía a perder toda esperanza de que Dios protegiera a los suyos. A pesar de todo esto, Jeremías declaró que el templo sería destruido. Con la destrucción del templo cesarían también los sacrificios, pues estos estaban estrechamente unidos, ligados al templo. Sin embargo, el mayor golpe de todo estaba en que el pacto de Sinaí sería anulado. Israel como nación desaparecería. Hasta ahora, el pacto del Sinaí había preservado las esperanzas de Judá en cuanto al futuro. La caída del reino de Israel en el año 722 a.C. fue un rudo golpe para el optimismo hebreo. Pero Judá mantenía viva la gran tradición. Se creía que por medio de ella sería alcanzado el gobierno universal de Israel. Ahora bien, Jeremías estaba anunciando que también el fin de Judá se acercaba. En el 7:28, les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. El pacto quedó roto. El Señor había dejado la generación objeto de su ira. La nación, comunidad política, había dejado de existir, pues Dios declaraba que había de
de dejar desolada toda la tierra después del derramamiento de su ira en el 734, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Como hasta ese momento el templo no había sido destruido, creían que nunca lo sería. No se daban cuenta de que Dios tenía un propósito en la historia y que el pasado no es garantía del futuro. La paciencia de Dios se confunde frecuentemente con una falta de interés. El que Él no hubiese juzgado al pecado no se debía a su indiferencia por lo que estaba aconteciendo, sino más bien a su longanimidad. ¿Qué quedaba entonces? Después que Jeremías hubo anunciado que ni el arca del pacto sería echada de menos, surgiría naturalmente esta pregunta: si el templo, el arca y la nación dejan de existir, ¿qué nos va a quedar? ¿No significa esto el fin de nuestra religión? Ah, no, replica el profeta, por la gracia de Dios todos sus propósitos han de cumplirse sin las cosas externas que vosotros consideráis necesarias. El pueblo de Judá y de Israel volverán del destierro y Jerusalén se convertirá en el centro de la vida del mundo. No solo los corazones de todos los habitantes de todos los pueblos serán cambiados, sino también Judá e Israel aprenderán a vivir en paz y unidad. ¿Qué queda entonces? Jeremías contesta: queda todo lo que es esencial a la supervivencia de la verdadera fe. ¿Y qué es esto? Es el Dios viviente y un remanente que conoce a Dios. Si el remanente es destruido, nada queda. En cambio, si las instituciones desaparecen, el sobreviviente y disciplinado remanente reedificará un día el país devastado. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Cómo llegó Jeremías a entender esto? Al comenzar su ministerio había visto una de las más nobles tentativas de reformas religiosas. Josías, el rey Josías, había revitalizado todas las instituciones que eran queridas al corazón hebreo. Sin embargo, no hubo de esto ningún resultado permanente. No alcanzó esto a estimular al pueblo. Lo único que hizo el pueblo fue obedecer al rey sin dudar. Cuando Joacim, su hijo, nuevo rey, llegó al trono y gobernó en dirección opuesta, excluyendo a Dios, el pueblo lo siguió tan fielmente como había seguido al rey Josías. De cualquier manera, las reformas externas no pueden llevar a cabo los permanentes propósitos de Dios. Fue por experiencia personal que Jeremías llegó a comprender las verdades más profundas. Cuando empezó a proclamar fielmente lo que Dios le había dicho, quedó excluido de toda sociedad y de toda ceremonia autorizada del culto público. ¿Qué le quedaba a Jeremías entonces? Le quedaba su experiencia íntima de su relación con Dios. Eso era todo. La relación era para él el asunto de corazón, asunto de experiencia íntima. Ya él había preguntado qué queda entonces y Dios le había respondido claramente: quedo yo y el hombre de fe. Debemos estar preparados para lo que se nos viene. No sé a qué estás dispuesto en este momento, o si ya sientes que has perdido mucho de lo externo que conformaba tu fe. Los tiempos no son distintos de los profetas. De alguna manera, nos acomodamos a nuestras propias formas de relacionarnos con Dios y pudiésemos tener nuestros propios dioses, creyendo que es a Dios el Señor a quien adoramos. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué queda? El templo ha sido cerrado y es como si hubiese sido destruido. Creo sinceramente que Dios permitirá que se nos sigan cerrando puertas, a lo que siempre me aferré como soporte de mi fe. Así como en el arca se depositaba la presencia de Dios, ¿dónde está esa presencia ahora en tu vida y en la mía? Quizás recordar las palabras de Jesús para este tiempo: cueva de ladrones. ¿Será por eso quizás que Dios permitió que los templos se cerraran? ¿Dónde me esconderé de su ira? ¿O haré de mi corazón
un lugar donde pueda habitar tu Santo Espíritu? Dios sigue levantando atalayas y profetas en este tiempo, pero hemos acallado sus voces. No hablo de aquellos que siguen ofreciendo falsas esperanzas y que solo profetizan parabienes a todos, porque todo está bien con Dios. Hablo de aquellos que no temen denunciar el pecado primero dentro de sus propias iglesias, porque no somos mejores que los israelitas de antaño, porque nos hemos conformado a este siglo y ya no todo es malo, es relativo, esto depende. Hemos transgredido los mandamientos del Señor y pareciera que no nos incomoda. No queremos incomodar a nuestros hijos y como Elí los hemos dejado en manos del maligno y que hagan como mejor les parezca. Ya no somos referentes para ellos y hemos perdido autoridad sobre sus vidas. Vivimos vidas inconsecuentes. No sé si tú piensas que da lo mismo como vivamos nuestra vida cristiana, o si crees que para Dios le es indiferente tu pecado. El juicio de Dios sobre Israel y sobre Judá se sustentó sobre la base de no obedecer los mandamientos del Señor. Se ha generalizado la idea de que ya no estamos bajo la ley y que ahora es la gracia la que nos cubre y que por ende asumimos casi que esa gracia nos libera de toda responsabilidad. Leer Romanos, Gálatas y Hebreos nos ayudarán a entender lo que les estoy diciendo. Vivimos tiempos peligrosos. Nuestra fe está siendo amenazada y coartada. La pandemia es solo el medio para instaurar el nuevo sistema mundial. Nos quitarán nuestros templos, nos restringirán la comunión con la hermandad, dirán que somos retrógrados y por ende un estorbo a sus planes. Súmale a esto toda una nueva legislación en donde casi todo estará permitido. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. La pregunta resuena nuevamente. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? Si te quitaran todos los soportes externos de tu fe, ¿qué quedará? Dios ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos, de ello no hay duda, pero te invito a hacerte parte de su proceso de santificación en tu vida. Es tiempo que nuestro templo interior sea sacudido por el látigo de la ley y la gracia y pueda ser limpiado de toda inmundicia y ya no ser una cueva de ladrones, más bien el lugar donde pueda habitar su Santo Espíritu. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias damos a Dios por Gonzalo, quien prepara y dispone su tiempo para que sea usted bendecido a través de la palabra de Dios. Luego viene nuestro hermano Juan Rudolf, quien hace el cierre del día, pero antes de irnos me gustaría orar por usted. Me gustaría que cierre los ojos si es que tiene la posibilidad y comparta una oración con nosotros. Dios, en esta hora te damos gracias por cada hermano que está en este momento mirando. En esta hora te pedimos que tú seas sanando, Dios, a aquel que está enfermo. Que tú seas por misericordia levantando a aquel que en este momento está decaído. En esta hora te pedimos que tú seas, Señor, obrando en aquellos que la están pasando mal en este momento. Dios, tú conoces quiénes son. Tú conoces a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestra hermana, a nuestra amiga. En esta hora, Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo sea tocando, Señor, a cualquier hermano que en este momento crea que tú tienes el poder para sanar. En esta hora, Dios, yo te pido que tú seas sanando, que tú seas levantando, restaurando a todo aquel hermano, Señor, que crea que tú tienes el poder para levantar. En esta hora creemos que tú eres el Dios sobre todo. Sabemos que tú eres el Dios sobre la enfermedad. Sabemos que tú eres el Dios sobre, Señor, nuestra fe. En esta hora creemos que tú tienes el poder sobre todo. En esta hora, Dios, te pedimos que tú seas sobrando, que tú seas, Señor, ayudando al que se siente decaído, al que se siente solo, al que está, Señor, con depresión, al que está, Dios, en este momento sintiéndose mal. En esta hora, Dios, yo te pido que tú seas llevando, Dios, tu mano de amor,
que pueda ser restaurado, que pueda empezar a sentir, Dios, que tú estás tocándole, que tú estás con ellos. En esta hora, Dios, te pido que tú seas en esta hora bendiciendo al que te necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora viene nuestro hermano Juan Rubén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por esta maravillosa reunión, Señor. Gracias por el mensaje, Señor, porque es palabra viva, Señor. Es palabra tuya, Señor. Y porque es penetrante, más que espada de dos filos, Señor, y penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sin tu palabra, Dios, no podríamos vivir, Señor, porque por medio de ella, Dios, nos fortalece, Señor, crecemos espiritualmente, Dios, nos anima a seguir, Señor, tenemos esperanza por medio de tu palabra, Señor, y esa esperanza siempre está ahí, Dios, está viva, Señor. Gracias a Dios porque esperamos el arrebatamiento, Señor, y es necesario que estemos preparados, Dios, es necesario que estemos viviendo cada día en santidad, Dios, porque dice tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Te damos las gracias, Señor, y queremos que tú siempre estés con nosotros, Dios. Anímanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y nos guarde, Dios, de toda maldad, de toda enfermedad, como lo ha hecho hasta ahora, Señor. Y aquellos que también han estado enfermos, Señor, producto de esta pandemia, Dios. Gracias, Señor, porque tú has estado con ellos también sanándolos, Dios, restaurando su salud, Señor. Y aquellos que se han ido, Señor, gloria a Dios por ellos, porque ya no tendrán que pasar por estas cosas tan difíciles, Señor. Pero vivos o muertos, Señor, siempre estamos contigo, Dios, y nadie nos podrá separar del amor tuyo, Señor. Aunque vengan, Dios, palabras, Señor, de otras testimonios, Dios, de otras que realmente confundan las personas, Señor. Rechazamos todos esos mensajes, Señor, porque tu palabra es la verdad, Dios. Si nosotros estamos constantemente en oración y leyendo tu palabra, Señor, nadie nos podrá separar de la verdad, Dios. Tú eres la verdad, Señor. Gracias, amado Dios, por la alabanza, Dios. Gracias por testimonio. Gracias por el mensaje, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Quédate con ellos, Dios, siempre, Señor. Guárdalo, Dios, cada momento, Señor. Gracias, Padre Santo. Y que puedan descansar esta noche, Señor, y mañana sea un día maravilloso para todos, Dios. Aunque quizás muchos no observamos las cosas tan preciosas que tú has creado, Señor. La luna de ayer, Dios, preciosa, brillante, grande, Señor. Y gracias te damos por eso, Señor, porque tú lo hiciste, Dios, para lumbrera y que pueda alumbrar en la noche, Señor. Fue maravilloso, Dios, y te doy toda la honra, Dios, toda la gloria, Señor, sean para ti, Dios. No hay Dios como tú, Señor. Tú eres único, Dios, y nadie, jamás, nadie, nunca podrá igualar las obras que tú haces, Señor, porque tú eres único. Por eso te alabamos y bendecimos tu nombre para siempre, Señor. Gracias, amado Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.